¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, soy Dr. Óscar Muñoz, esto es un nuevo episodio de Escoalopecia y hoy es un capítulo un pelín peculiar porque voy a utilizar una entrevista que me han hecho recientemente en la radio para que sirva de hilo conductor para dar una serie de datos, tips y mis consejos acerca de trasplante de pelo. En esta entrevista habla uno de mis pacientes y también después me entrevistan a mí, que os contaré también mi relación peculiar con los medios, que he tenido de todas las experiencias con la tele, con la radio, con periódicos. Aprovecho para comentaros una cosita que tengo por aquí. Y es que en el capítulo de Escoalopecia de este fin de semana abriré esta caja misteriosa, que probablemente alguno de vosotros ya sabe lo que es, y haré un capítulo dedicado únicamente al contenido de esto, que evidentemente tiene que ver con el pelito. Pero eso hasta el domingo. Hoy, a otro tema. Así que bueno, vamos a escuchar primero a las experiencias de mi paciente, Pedro, que le he pedido permiso para publicar esto. Pedro, justo da la casualidad de que esa misma mañana me escribieron de la radio para la entrevista y me habían mandado justo un correo, Pedro, preguntándome algunas cosas. Casi todo, de hecho diría que todos mis pacientes tienen mi correo personal y es habitual que reciba correos, y justo coincidió que me preguntó una cosa y dije: oye Pedro, tú que eres un tipo muy majo, ¿te apetece que te entrevisten? Sí, sí, doctor. Y esto es, ni más ni menos. A ver qué dice Pedro. Es el caso de Pedro, que es de Logroño, donde trabaja como farmacéutico. Decidió que a sus 37 años había llegado el momento de poner remedio a su alopecia. Hace un mes y medio que le han realizado precisamente un trasplante capilar y esta noche vamos a ver qué tal, cómo va evolucionando. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado de oírte y de escucharte. Igualmente. En directo en la COPE. Bueno, cuéntanos, han pasado muy poquitas semanas todavía de la intervención. ¿En qué proceso del tratamiento te encuentras ahora, Pedro? Eso es, la verdad que llevo solo 6 semanas desde que el viernes 17 de diciembre, fíjate que es aquí al lado, me hicieron la intervención. Entonces estoy en un periodo que se llama pérdida del pelo que me han puesto en la zona donante. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que todo lo que... Fijaos, por aquí un momento para comentaros. Justo, a Pedro le trasplanté justo en diciembre, el 17, y ahora ha pasado más o menos un mes y medio. Y ahora está en una época mala del trasplante, lo que se llama un shock loss, una caída de pelo después del trasplante. Los tiempos en el trasplante son muy claros, tanto en hombres como en mujeres. Si, por ejemplo, estamos ahora en enero, te haces un trasplante en enero, vamos a decir que el resultado máximo pues será o en diciembre o enero o febrero del año que viene. ¿Por qué ocurre esto? Porque el pelo trasplantado, tú sales del quirófano con el pelito puesto, sale Pedro con el pelito puesto, y en las siguientes semanas y meses ese pelo, para que lo entendáis, se va a caer. Queda dentro el bulbo, vamos a decir, y ese bulbo después es el que aparecerá el nuevo pelo. Pero las siguientes semanas al trasplante son las peores porque hay gran cantidad de pérdida de pelo. De hecho, generalmente en los hombres, más o menos hasta el segundo o tercer mes, se ven incluso peor que cuando se hicieron el trasplante. Y en mujeres, esta caída de pelo, que es como un efluvio que ocurre en un 20-30% de los casos, pues en mujeres yo diría que prácticamente la mitad. El 50% de las mujeres que se trasplantan el pelo tienen un efluvio muy importante. Y de hecho, hasta 6 meses después del trasplante no se recuperan y a partir de ahí empiezan a mejorar. Vamos a seguir a ver qué dice Pedro. Me está ocurriendo, estamos siguiendo los pasos y estoy contento porque la evolución va muy bien. Y estoy muy contento. La verdad que era un paso que quería dar. Y como todo en la vida, esto no es como una operación de apendicitis, que es algo que hay que hacer sí o sí, pero esto tenía una decisión tan grande y tan fuerte que nada, muy contento. Esto que dice Pedro es muy importante. O sea, una cirugía estética es una cirugía electiva. Esto significa que, evidentemente, tienes que planificarlo y hacerlo con calma. Nunca conviene, de hecho siempre digo a mis pacientes que, no merece la pena correr con el tema de trasplante. Siempre es buen momento mientras te pille bien. De hecho, siempre les digo que la limitación no es tanto yo, o la técnica, etcétera, o ni siquiera el presupuesto. Casi diría que es más cuando uno tiene tiempo material para dedicarle a esto. Porque generalmente tienes que tener en cuenta que para un trasplante, aparte de decir la fecha, tienes que tener como una semanita, o si puedes 2 semanas, en las que puedes estar tranquilamente en casa. Ya sea trabajando o estando tranquilo. No tanto por tema médico, sino más casi por tema social, o por toda la historia que tienes montada aquí, pues para que no sea algo que sea muy significativo en tu vida. Prácticamente es lo más importante. En las cosas estéticas hay que hacer las cosas con seguridad. ¿Qué te empujó a hacerlo? ¿Por qué para ti era importante? ¿Tenías claro que podías cambiar tu aspecto a través de esta cirugía? ¿Que tenías alguna duda? A mí realmente yo no soy ningún calvo acomplejado, porque quien me conoce y ahora al decir
de Logroño, pues no tengo ningún problema, porque yo soy farmacéutico, tengo una oficina de farmacia de barrio y el cambio fue espectacular. No dije nada a nadie, pero imagínate, a la semana de la intervención ya estaba trabajando porque es una... Esto es decir, tened que tener en cuenta que es una cirugía estética y es algo bastante confortable el posoperatorio, sobre todo con FUE. Con tiras un poquito más molesta los primeros días, pero con FUE a veces que generalmente no hay dolor, es como mucho picor, ¿vale? A veces puede haber un poquito de edema, generalmente es raro ahora por la cantidad de anestesia que pongo, que no es especialmente llamativa, hago un bloqueo aquí, aunque se puede tratar también ese edema que aparece a veces con corticoides, pero generalmente tienes que saber que a nivel médico, vamos, el día siguiente puedes estar ya trabajando. El problema evidentemente que no tienes que tener golpes en la cabeza, y esto a veces es complicado, por eso si puedes teletrabajar o estar tranquilo en casa sería lo ideal. Operación para nada de riesgo, es más estética, la gente se sorprende y simplemente quería arreglar unas faltas que tenía. No soy calvo completo, digamos la zona superior, ni siquiera de frontal. Se me vería desde un dron. Si tú coges un dron, se me hubiera visto sobrevolando la cabeza. O desde una escalera, ¿no? Sí, ahí está Pedro. Realmente a mí de frontal no se me notaba mucho, pero sí que es verdad que en el plano de relación con las personas, luego además también estoy en otros ámbitos donde tengo relación social, y yo creo que la cabeza y también la boca son dos apartados que Esto totalmente de acuerdo con Pedro. Es decir, actualmente en los hombres la cirugía que más se hace, que luego creo que hablaré de esto, es en los hombres, cirugía estética número 1 en el mundo es trasplante de pelo. También ahora por todo el tema de virus, etcétera, es verdad que también ahora con todo el tema que estamos en los últimos años, como hay tanta mascarilla, muchísimas cirugías odontológicas y también brackets, etcétera, para mejorar la sonrisa, para justo ahora la vuelta de toda esta historia. Y es verdad que actualmente ha cambiado mucho. Yo recuerdo hace años cuando empecé con esto, estaba relativamente, no estaba mal visto, pero no se decía públicamente el tema de trasplantes, etcétera. Actualmente ha cambiado completamente. Los hombres ya sin ninguna vergüenza, sin ningún tapujo, preguntan entre sí, comparan, es decir, esto me gusta bastante, que es una cirugía electiva que tú puedes decidir hacerte si quieres, si te apetece. Esto está bien. A mí me preocupan bastante llevarlos bien. Acudiste a una clínica a primera hora de la mañana, a eso de las 8:30, y saliste a las 9 de la noche. Muy larga, ¿no?, la experiencia. Bueno, no sé qué le han contado, no sé qué le habrán contado a la periodista. Generalmente yo mis trasplantes empiezo a las 9 de la mañana. A las 10 entramos en quirófano, de 9 a 10 es sobre todo diseño, hablar, burocracia. Y generalmente un trasplante, el caso de Pedro fue mediano guión grande, hasta ahí voy a decir, no quiero tener más datos tampoco porque no procede. Si mal no recuerdo, acabamos tipos 5 o 6 de la tarde. Luego es verdad que, bueno, entre que se viste, etcétera, pues hay un periodo, pero a las 9 de la noche no salió. Pero sí son cirugías largas, ¿de acuerdo? Son cirugías largas y quiero que lo sepáis esto. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso. Larga para mis acompañantes, para mí fue en un segundo, porque me sedaron, me durmieron. Exactamente. Y una vez que me raparon el pelo, me sedó el anestesista y no me enteré absolutamente de nada. Espero que esto no lo diga la anestesista, porque no es el anestesista, es la anestesista la que le sedó, con la que habitualmente trabajo. Lo de la sedación en trasplante, que sé que a algunos esto os frustra, etcétera, no es obligatorio. Yo he hecho trasplantes con y sin anestesista y ahora solamente hago con anestesista. Para mí es mucho más cómodo, me tengo que estar ocupando únicamente de lo que es el trasplante y me despreocupo, entre comillas, de lo que es el manejo del paciente, que está el anestesista evidentemente velando para que todo ok, la tensión, la frecuencia, etcétera. Entonces para mí es súper cómodo esto. Y también una cosa fundamental, y es que el paciente no se entera, porque evidentemente a mí me da igual 8 o 9 horas estar allí, pero el paciente se aburre, se le hace tedioso. Entonces, la verdad es que la capacidad de hacer una sedación superficial es maravilloso. Muchos pacientes me dicen, cuando se despiertan, me dicen, doctor, ya. No se enteran evidentemente de nada de lo que ha pasado, eso está bien. Y fue nada, en un segundo. Y qué buena idea tuvo el doctor en sedarme y en dormirme para que así, fue visto y no visto. Para ti una siesta, ¿no? No menos, o sea, porque la sedación fue brutal. Me desperté ya con el trabajo terminado y yo recomiendo mucho, si alguien me está escuchando, que en estas intervenciones seden, aunque encarece un poquito más el tratamiento, que lo miren bien, que les seden y les duerma un anestesista. Sí, merece la pena, ¿no? En ese sentido. Eso es. Como nos estás contando, Pedro, trabajas de cara al público. Yo no sé si tuviste que pedir un par de días de baja. ¿Cómo fue la incorporación? ¿En qué condiciones? En sí, digamos, tú lo puedes alargar o acortar todo lo que tú quieras, porque es algo estético. Pero como la primera semana había que cuidarse mucho, yo decidí estar en casa.
pero he conocido a algún amigo que, fíjate, ha hecho un viaje de vuelta de 300 kilómetros al día siguiente de la intervención. Como todo en la vida, yo creo que la mitad es el trabajo del cirujano y la otra mitad todo lo que uno se lo quiera cuidar. Yo creo que el posoperatorio es muy importante en esto. Ideal, chicos, cogeros una semanita en casa y si podéis 2, mejor, ¿vale? Pero vamos, una semana casi diría que medio obligatorio, ¿vale? Totalmente. Esta operación. No sé si tú también has comprobado que los trasplantes capilares están ya a la orden del día. No es como hace unos años, ¿no? Que parecía solo al alcance de unos pocos. Habría algunos que incluso viajaban a Turquía. Se hablaba mucho entonces de esos viajes, de esos packs. Quien se hacía el injerto capilar no lo decía y de repente aparecía ante sus conocidos y decían, ¿qué ha pasado?, ¿no? Ahora, cuando has vuelto a la farmacia, ¿qué te dicen los clientes? ¿Hay alguno que dice, te noto distinto, Pedro? Hombre, es que es muy a largo plazo. El tratamiento en sí, o sea, si una persona no lo conoce y no está puesta al día, no se ve la evolución final hasta dentro del mes 15. Entonces, lo único que te ven es con el pelo rapado, y sí que la zona donante, que es de la zona donde te quitan el pelo, pues es como si en las películas de vaqueros a un indio le hubieran cortado un poco la cabellera de la nuca. Entonces, sí, quitando esa zona, lo demás es una evolución muy lenta. Yo ahora, por eso, antes he querido recalcar que estaba en la semana 6, porque ahora el pelo injertado se cae y lo único que ven es eso, que luego crecerá, y ahora te ven pues rapado, con el pelo rapado, sin más. Estaba pensando que en todo este proceso, que al final es un proceso largo, desde que lo piensas, lo meditas, hasta que finalmente lo haces y se ven los resultados, creo que lo más importante es elegir muy bien dónde se hace uno y en qué manos se pone uno para hacer este tipo de intervenciones. ¿Cuánto te costó decidirte por la clínica y el profesional que te lo ha realizado? Pues mire, la verdad es que pensando esa tarde en qué decir y en qué, pues sí que me acuerdo mucho de mi médico, ¿no? Porque visité a 2 personas anteriormente y mi médico, la verdad que lo vi muy decidido, y además dijo, Pedro, va a salir todo bien, adelante, tomas una medicación antes de la intervención. Claro, yo soy farmacéutico, digo, es verdad, un tratamiento farmacológico antes del quirúrgico, y claro, yo la determinación de que iba a salir todo bien y el positivismo del médico, pues la verdad que dijo, venga, adelante. Qué importante es eso también, sí, claro, la verdad que sí. Parece que no, pero ya la tercera fue la vencida, dijo, claro que sí, que va a salir todo bien, y oye, pues esa seguridad que vienen, pues claro que se transmite. Claro, pues Pedro... Reconozco que soy bastante directo y me gusta ser muy conciso con los pacientes, que al final lo que queréis, tener las ideas claras. A veces hay que elegir, mi función es orientarlos, pero yo creo que hay que decir las cosas como son, para bien y para mal, muchas veces, también para mal. Fijaos, y ahora viene la entrevista un poco que me hacen a mí. Os cuento algunas cositas, curiosidades, por si tenéis inquietud con estas cosas. De vez en cuando, yo creo que más o menos como un par de veces al año, tengo alguna entrevista en la radio, en la televisión, y luego, bueno, de periódicos online un montón, pero sobre todo de radio y televisión, para que entendáis un poquito el formato. Habitualmente estos te suelen contactar, no sé muy bien cómo consiguen tu móvil, y te ofrecen pues salir o hablar 1 o 2 minutos de algún tema, que evidentemente tema al que tienes relación. Por algún estudio que has hecho, me acuerdo, hubo una época que todo el rato estaba hablando yo de caída de pelo después del tema de COVID, que por eso ya no hablo más de esto, porque es que estoy hasta las narices, ¿vale? Hice un artículo yo, en su momento, y creo que todavía es el de mayor tamaño muestral, reuní un montón de mujeres y hombres en toda España, con muchos compañeros a los que se le caía el pelo después del COVID, con el tratamiento, etcétera, y fue un estudio muy sonado y muy citado. Y salí en varias televisiones, etcétera. Y entonces es verdad que mi relación un poquito con el tema de la prensa, con periodistas, he tenido toda experiencia. Esta en concreto con Beatriz muy bien, hice previamente un check-in de que un background de que todo estaba ok con ella, pero he tenido una experiencia particular, sobre todo para que lo sepáis. Te contactan y generalmente, evidentemente, esto no se paga ni nada, esto es de gratis, te cogen tu tiempo, de gratis. Ellos entienden la buena voluntad tú de ofrecer datos, aunque evidentemente ellos se aprovechan. ¿Tú qué ganas con esto? Bueno, puedes ganar publicidad. En mi caso, tampoco tengo tanto interés en esto, ya la gente que quiero que me conozca ya me conoce. Y bueno, a veces también incluso por diversión, a veces está divertido estas cosas, pero generalmente no sacas nada es divertido, básicamente, es como yo enfoco esto. En general, depende un poquito, pero no hay un pacto previo de preguntas y nada, y realmente te dicen un poco el tema a tratar. Si tú tienes más interés, puedes incluso intentar que haya algunas preguntas parecidas o que más o menos estén ya prehechas, aunque generalmente no te van a preguntar específicamente de eso. Y lo que ocurre es que a veces, o sobre todo por ejemplo con temas de médicos o en mi caso, a veces el periodista
tiene tendencia a irse un poco por las ramas y a preguntarte cosas que a lo mejor no estaban en el ámbito de lo que se iba a hablar en ese momento. Entonces es verdad que a mí alguna vez he tenido alguna experiencia que no me ha gustado particularmente porque me han preguntado de cosas que yo no tenía intención de hablar, sobre todo de situación de política, de cómo está manejando todo el tema de la pandemia, etcétera, cosas que me dan por saco porque yo, como decía yo venía a hablar de mi libro, de mis temas, a mí me da igual el resto de cosas. Entonces es verdad que siempre soy un poquito cuidadoso con estas cosas y según vosotros os piden hablar en algún medio, tened mucho cuidado porque luego a veces no es siempre... os recomiendo que hagáis siempre un chequeo, un background de quién os va a entrevistar para que veáis que es una persona razonable y que hace las cosas bien. En ese caso, adelante con ella o con esa persona porque va a ser maravilloso. Pero si es típica persona, no voy a decir nombres, pero que he tenido he tenido peticiones para la televisión nacional de programas, voy a decir risky, que he dicho que no, pero es que no me compensa, solo voy a tener problemas. Van a sacar cualquier tipo de afirmación que haga fuera de contexto y es más, sabiendo cómo hablo yo, que además yo a la mínima ya digo alguna palabrota o a la mínima hago un comentario un poquito heterodoxo, sabiendo cómo soy yo, cómo manejo el lenguaje, pues no me interesa para nada, evidentemente. Yo estoy muy contento como estoy. Y el contexto de esta entrevista, fijaos, habitualmente este programa sale, me dijeron que salía de madrugada, lo graban un poco antes, y habitualmente lo que hacen es que te llaman por teléfono, comprueban la conexión y después te dan paso. Y yo aquí tuve varios problemas. Me llamaron 8:30 de la tarde, yo había acabado la consulta tipo 8 de la tarde más o menos y estaba resolviendo correos de pacientes o llamé a algún paciente para interesarme qué tal iba, algún poco la receta, bueno, típicas cositas. Y recuerdo que estaba acabando de solucionar un tema burocrático con un paciente por teléfono y veo que en mi móvil ya me estaban llamando. Entonces dije, ostras, llevamos justo mal de tiempo. Al principio todo bien y después hubo algún problema técnico que afortunadamente pude resolver ya con los cascos. Pues siempre hay una historia. Esto es parte de diversión que os digo que si tenéis oportunidad alguna vez de participar en algo de esto de los medios es siempre divertido, siempre y cuando entendéis bien el contexto de todo esto, ¿vale? Porque luego, además, que te cortan y ya está, que esto ni te despide ni nada. Luego a lo mejor por WhatsApp te dicen, oye, Óscar, todo bien o tal, pero a veces como que parece que hablas y luego te cortan y ala, adiós muy buenas. El caso es que estaba yo un poquito, ya venía estresado porque no se oía bien la conexión, me fui corriendo fuera de la clínica a aire libre con los cascos, no se oía tal, y dije, ostras, como menos mal que no es en directo, si hubiera sido en directo hubiera quedado fatal. Y el caso es que aquí tenemos la entrevista que no he escuchado todavía porque me da mucha vergüenza escucharme. Yo de hecho mis vídeos los edito yo, pero no los veo después porque me da mucha vergüenza, así que va a ser la primera vez que lo diga con vosotros. Vamos allá. Estamos hartos de recibir el reconocimiento de nuestros médicos a nivel mundial, por supuesto también en dermatología, y también sabemos que son ellos precisamente quienes se encargan de arreglar los desastres que a veces se traen de esas clínicas turcas. El doctor Óscar Muñoz es médico dermatólogo especializado en tricología, trasplante capilar y cirugía cutánea. Trabaja en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid y también en la clínica del Grupo Pedro Jaén. Doctor, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz. Bueno, realmente no sé, ¿se nota el incremento de hombres interesados en realizarse este tipo de injertos capilares? Sí, completamente. Actualmente la cirugía de trasplante de pelo es la cirugía estética número 1 en hombres a nivel mundial, no solamente en España. Creo que hay dos tipos de perfil de paciente para esto, evidentemente. El primero son habitualmente hombres entre 50 y 60 años que siempre han estado un poco atormentados por la pérdida de pelo, ya tienen la capacidad, tranquilidad y económica de poder realizarse un trasplante, y luego también actualmente muchos varones entre 25 y 30 años que cada vez están más preocupados por el aspecto estético y les interesa mucho mejorar el aspecto desde jóvenes. ¿Le ha tocado arreglar algún desastre que haya venido de Turquía? Voy a parar aquí un momento. Dice la entrevistadora que somos los dermatólogos los que habitualmente nos dedicamos al tema del trasplante capilar. A ver, en general, no, lo ideal es verdad, el mundo ideal es que el cirujano capilar, el cirujano que te va a trasplantar, sepa también tricología. Esto no siempre es así. A veces hay un cirujano capilar que es buenísimo, el tipo o la tipa es buenísimo operando, pero a lo mejor de alopecia androgenética o tratamientos o alopecia areata o de cicatriciales no tiene ni idea. Que esto generalmente, a ver, no es óptimo, pero bueno, me refiero que no es óptimo porque claro, imagínate que a lo mejor tú tienes un problema de una alopecia cicatricial y te trasplanta pensando que es una alopecia androgenética, pues la hemos liado, ¿vale? O la famosa alopecia androgenética con ese patrón fibrosante, pues la hemos liado. Entonces es verdad que a veces los cirujanos capilares, cuando no son tricólogos, cuando no son dermatólogos con experiencia en tricología como pueda ser yo, pues a veces tienen en el equipo a alguien que te hace un chequeo previo, ¿vale? Eso tiene pros y contras. La contra fundamental es evidentemente
que pues no ven la imagen en su totalidad. Yo muchas veces digo a los pacientes que a mí me da igual trasplantar o tratamiento médico porque total, hago todo yo y haré lo que sea mejor para el paciente, no tengo preferencia. Si solo haces trasplante, pues esto es como que tiene un martillo y todos son clavos, ¿no? Pues quieres clavar todo con el mismo martillo. No necesariamente tiene que ser así. Evidentemente, luego, oye, hay cirujanos capilares que son la caña y no tienen ni idea de otras cosas, evidentemente de dermatología, pero lo que es el trasplante, fenomenal. Bueno, y si quieres trasplantarte, pues no es una mala elección, ¿no? Tampoco es tan inquietante. Uf, se me oye fatal. Es que estaba en la calle con los coches y veo que se me oye fatal con los cascos. Madre mía, qué fracaso. Esto es cierto, o sea, ese patrón de pacientes es lo que más veo. O gente muy joven, de 25 años a 30, a 35, que les interesa mucho, sobre todo entradas, que es razonable. Y luego pacientes entre 45 y 65 años que, bueno, siempre han estado un poquito preocupados por el trasplante capilar, que no han tenido tiempo para poder hacerlo, y ahora cuando a lo mejor ya los hijos son mayores y quieren darse un gustillo, se lo hacen. Claramente son el perfil más habitual que veo, ambos. Esto que digo es cierto, o sea, en Turquía se opera muy bien y se opera muy mal, igual que en España, se opera muy bien y se opera muy mal en cualquier parte del mundo. Hay sitios muy buenos, lo hacen muy bien, y sitios no tan buenos que no lo hacen tan bien. Entonces, es verdad que cada vez estamos más reparando problemas que se han hecho en el pasado, tipo hace 5, 6, 10 años, y ahora el problema es que la alopecia sigue persistiendo y fue un diseño original malo o mal hecho, y ahora hay que intentar resolver eso, o redensificar, o solucionar problemas, primeras líneas muy rectas, no están dispuestos los folículos, desastres que hay que intentar resolver ahora, que no es tan fácil. A ver, desafortunadamente casi diría que ahora casi me especializo más en resolver otros cositas del pasado, efectivamente, de Turquía y de otras partes, no solamente está en Turquía. ¿Qué es lo que pasa en esos países? La fortuna o desfortuna del trasplante de pelo es que puede ser un trabajo técnico minucioso, pero que se puede estandarizar muy fácilmente. Eso significa que a veces esa estandarización también es un diseño muy estándar, y que a veces esa capacidad artística no está en esa estandarización, y a veces los diseños son muy lineales, muy poco naturales, y eso es lo que hay que intentar solucionar. Como es un proceso estandarizado, se pueden realizar muchos, lo cual agiliza mucho. Esta es la problemática a lo que me refiero. Evidentemente, si enseñas a 4 personas a hacer lo mismo, si lo hacen 1.000.000 de veces lo harán muy bien, pero solo harán lo mismo, y no, el patrón que se enseña no siempre debe adaptarse a cada uno de nuestras alopecias. Esa falta de flexibilidad al final es lo que da problemas con algunos sitios, vamos a decir, muy low cost, ¿vale? Muy low cost, hablo de a lo mejor un trasplante de 1.000 euros. A ver, chicos, es que por 1.000 euros, yo no sé, es que no me salen los cálculos. Entonces, evidentemente, pues no pretendáis el super trasplante por 1.000 euros, porque es imposible, la verdad es que es imposible. Evidentemente, si tienes a 4 personas que hacen todos igual, pum, 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 y es pum, 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 mete, saca, y espérate que haya algún médico por ahí, que a ver si hay por lo menos un médico, pues evidentemente el resultado de naturalidad y densidad, etcétera, incluso de número de folículos, pues no creo que se consiga, ya está. Pero esto en Turquía y en cualquier país. Que los pacientes hagan muchos trasplantes a un precio más barato, y al final es lo que da problema después, esa estandarización, digamos. Han mencionado, ha dicho artístico, imagino que tienen que diseñar, ¿no?, cómo va a crecer el cabello en ese varón que desea volver a recuperar su melena, ¿no? Correcto, de hecho, habitualmente una parte muy importante de la cirugía suele ser lo que es el diseño de la primera línea, que esto es la zona de las entradas y la zona frontal, y también en las mujeres. Y eso es algo que es muy importante que el paciente vea y lleguemos a un acuerdo, porque el trasplante es para siempre, con lo cual habitualmente un paciente que a lo mejor tiene 30 años va a tener una línea del pelo que va a ser muy similar cuando tenga 50 o 60 años. Hay que verlo en toda esa longevidad. Esto es algo que muchos pacientes no entienden, sobre todo muy jóvenes, y es que no van a ser siempre jóvenes. Y el trasplante hay que llegar a un compromiso de lo que tiene en ese momento con esa alopecia, esa progresión, y también en función de la medicación, porque el trasplante sin medicación, salvo casos a lo mejor de gente muy mayor o gente que ha tenido alopecias muy estables durante 10-15 años, suele ser en general una mala elección, ¿vale? Tal cual. Digamos, es algo fundamental ese componente artístico. Cuando uno piensa en alopecia, pues imagina a un varón sin apenas cabello, pero también nos encontramos con hombres que tienen el pelo largo pero grandes entradas. ¿Podrían también hacerse este tipo de injertos? La zona de las entradas es, digamos, que la zona más relevante a nivel de trasplante de pelo, porque la medicación desafortunadamente no es tan potente en esta zona. En la zona de las entradas también, tanto en hombres con pelo largo como en mujeres que muchas veces quieren repodar las entradas, digamos que es una zona muy habitual, es completamente lícito y médicamente correcto. Y doctor, ¿cómo es el tratamiento completo? La duración, la preparación previa a la intervención, el mantenimiento, porque ya hemos dicho que esto es una intervención irreversible.
Correcto, vamos, Madre mía, qué pesa soy. Digo mucho correcto y hablo muy rápido. Bueno, esos son mis problemas. Ya sabéis que mi dicción es la que es, pero bueno, me queréis igual, imagino. pelo trasplantado es un pelo que es para siempre. Lo que pasa es que también, como evidentemente la alopecia androgenética ocurre en todo el pelo de esa persona, o en prácticamente todo el pelo, también requiere un tratamiento médico de base para que el resto de pelos que no son trasplantados se mantengan, porque si no ocurre lo que a veces bromeo con el paciente, que son los unicornios, que son pacientes que a lo mejor hace años se trasplantaron la zona frontal y tienen un mechón de pelo, pero no hacen tratamiento y pierden el resto del pelo y parecen como si fueran unicornios, digamos. Mis típicas bromas. Esto es el problema de cuando me hace la gente entrevistas, que a veces es que yo evidentemente nunca me preparo nada y intento controlarme, pero alguna chorrada se me escapa siempre. Y sí, los unicornios existen. Muchos pacientes afortunadamente son unicornios y arreglarlo luego no es tan fácil. A uno he tenido que mover, se cogen pelos de aquí y se ponen detrás en el caso de que la alopecia no se pueda solucionar de otra manera, o con otro trasplante o con tratamiento médico. Sí. ¿Y eso ya no tiene remedio o podemos hacer algún apaño en estos casos? Ahí tienen remedios cuando vienen a vernos, efectivamente. No sé si todo el mundo puede hacerse un trasplante o han tenido que descartar también casos porque han ido demasiado tarde. Por supuesto, o sea, parte del éxito del trasplante, como cualquier otra cirugía, y más en una cirugía electiva, pues esto no olvidemos que es una cirugía estética, es una cirugía electiva, que el paciente decide hacerlo, es fundamental la selección del paciente, es decir, que esté en la mejor condición antes de operar posible. Y hay pacientes que desafortunadamente tienen alopecias muy graves, que lo han dejado mucho tiempo y que realmente el trasplante no es la solución, ¿de acuerdo? O también hay algunas alopecias que no son androgenéticas, alopecias cicatriciales o alopecias areatas, en los cuales el trasplante tampoco está indicado. Y eso, antes de hacer un trasplante, por eso hay que tener un diagnóstico, es decir, de que realmente nos enfrentamos a una calvicie común y no hay otro problema debajo. Esto lo comentaba antes, que evidentemente antes de trasplantar hay que saber qué narices estamos trasplantando. Importante. Por eso a veces me inquieta un poco algunos compañeros, habitualmente no son dermatólogos, que me cuentan que habitualmente para el trasplante tienen a alguien que no es un médico, vamos, no sé, será un típico secretario o secretaria o comercial, que el cual el paciente le manda una foto por WhatsApp y le dicen si son aptos o no son aptos. Y digo, ostras, es que sin verlo, aunque bueno, vale, oye, que a lo mejor luego le dicen si son aptos o no aptos y luego vienen a la consulta y le ven bien ahí, ¿vale? Que esto me imagino que ocurrirá, o me gustaría pensar que esto ocurre, aunque estoy seguro que a lo mejor en algún sitio no ocurre esto. A medida que pasa el tiempo, doctor, el pelo se sigue cayendo. ¿Esto requiere nuevos injertos o no? El pelo trasplantado es un pelo para siempre, es decir, nuestro pelo se renueva todos los días y el pelo trasplantado también. Lo que ocurre con la alopecia androgenética es que tenemos el pelo más fino. De hecho, muchas veces simplemente la gente habitualmente piensa o cree que el pelo se cae, pero más que eso es que se hace muy fino, ¿vale? Sobre todo también en la zona de las entradas o en la zona interparietal. Y eso no significa que se requieran nuevos trasplantes, aunque pudiera creerse. Actualmente lo que se asume que es el mejor tratamiento posible para un paciente es un trasplante o dos, o uno grande, y tratamiento médico para no tener que retrasplantar. Antiguamente se prefería hacer más trasplantes, actualmente ya creemos, o por lo menos yo pienso que es poco óptimo por el paciente y por el médico. Estoy de acuerdo conmigo mismo, que para mí lo mejor es tratamiento médico, y si hay que retocar alguna zona, sobre todo frontal o entradas, trasplante, pero generalmente con un trasplante, y si puedes ya te lo quitas de en medio, esto es lo ideal. Se pueden hacer más, pero generalmente si se puede hacer toda la primera sería lo ideal. Estamos hablando con Óscar Muñoz, es médico dermatólogo especializado en tricología, trasplante capilar, cirugía cutánea. Le podemos encontrar en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, también en la clínica del Grupo Pedro Jaén, y creo que tiene un canal de YouTube, ¿verdad? Sí. Cuéntenos, ¿cómo le localizamos? La verdad es que esto no me esperaba que iban a salirme por esto. No sabía que íbamos a hablar del canal de YouTube, la verdad. Así que aquí saléis vosotros y me hizo mucha gracia, me hizo ilusión. Mucha más ilusión que el resto fue que se nombrara justo el canal, que es como mi pequeño hijo, la verdad. Efectivamente, el canal de YouTube Escuela de Alopecia. El nombre tampoco fue muy ocurrente. La historia de esto es un poco divertida y es... habitualmente yo tengo mucho contacto con mis pacientes, sobre todo por correo electrónico, y hay muchas preguntas que se repiten. Y a veces, para intentar agilizar esos tiempos y darle más información al paciente, decidí grabar vídeos largos de 8 o 9 minutos en el que respondía a esas preguntas y le linkeaba directamente al paciente, y de ahí fue creciendo el canal. Vi que tenía más éxito y actualmente pues es público y para todo el mundo. Es fácilmente encontrable. Fantástico, pues muchísimas gracias por acompañarnos también en la noche de COPE. Que vaya bien, buenas noches. Buenas noches, gracias por el tiempo hasta ahora. Y esto es todo, chicos, así que ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio de Escuela de Alopecia.
Hasta ahora. Empezamos ahora a conocer esta práctica por los viajes a Turquía, donde empezó a acudir el sector masculino a hacerse injertos de pelo por ser más baratos. Unos volvían contentos y otros no tanto. ¿Esto qué es? Pero vamos a ver, ¿este tío es el cirujano? A ver, perdón, discúlpame con franqueza, pero a ver, entiendo que en una cirugía de trasplante capilar, vale, a ver, no es una cirugía a corazón abierto y tampoco tienes que ser súper estéril, pero me cago en la leche que el tío esté en vaqueros, lleva aquí el colgante de oro y le falta ya una gorra. ¿Esto qué es?